Bendiciones, hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Mi nombre es Luis Muela. Un gusto poder contar con el privilegio de poder compartir de la palabra del Señor, hermanos. Para poner un fundamento, si son tan amables, vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Y la bendita palabra del Señor dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén y amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando y no el hombre. Toca toda mente, todo corazón, para que esta palabra caiga en tierra fértil y sea semilla que genera frutos y frutos en abundancia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero empezar con una serie de preguntas para entrar de lleno al tema, hermano, que quiero tocar. La primera pregunta que le quiero hacer a usted, hermano: ¿qué se predica hoy en las iglesias? Le voy a hacer otra pregunta, hermano. ¿Alguna vez alguien te ha dicho: cuidado con lo que estás oyendo, hermano, porque te puedes contaminar? Y déjame decirte que eso es verdad. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque en estos tiempos muchos predicadores predican un evangelio ligero, hermanos. Un evangelio que deja de lado muchos preceptos y enseñanzas que mismo Jesús predicó. Y todo esto ellos se agarran que están basados en el nombre de la gracia, una gracia mal entendida. Pero vayámonos por pasos, hermano, que la misma palabra nos revele y nos abra el entendimiento para poder entender realmente qué es lo que Jesús predicaba. Primeramente, hermano, ¿qué predicaba Jesús? ¿Dónde lo vamos a ver esto? Por supuesto, en la palabra, hermanos. Ahí vamos a ver exactamente lo que Jesús predicaba. Cuando Jesús comenzó su vida pública, que comenzó su ministerio, hermanos, por supuesto, imagínese usted, ¿qué fue lo primero que dijo Jesús cuando Jesús comenzó a predicar? Acertó, hermano. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y eso dónde está? Eso está en Mateo 4, hermanos. También Jesús invitaba a los pecadores a que se arrepintieran, hermano. ¿Y dónde lo podemos ver eso, hermano? Eso lo podemos ver en Lucas 5, versículo 32, que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hermano. Al arrepentimiento, hermano. Quiero, hermano, acompáñeme, si gusta, acompáñeme o solamente escúcheme, después lo ve. Al Evangelio de Lucas, vamos a ver el capítulo 13. En el capítulo 13, hermano, Lucas nos cuenta aquí una historia muy importante, hermanos. Y sin su Biblia, de casualidad, cuando usted lo vea, puede ser que tenga como encabezado, dice: arrepiéntete o morirás. Como encabezado, capítulo 13. Voy a leer del versículo 1 al 5. Y dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Los judíos estaban bajo la creencia, una creencia mal fundada, hermanos, de que lo que les había sucedido a los galileos bajo las manos de Poncio Pilato era el pago por haber cometido terribles pecados
y la muerte de ellos era la prueba del desagrado de Dios hacia ellos. Sin embargo, Jesús los saca del error al decirles esto con precisión, advirtiéndoles al pueblo: si no se arrepienten, todos perecerán igual. Y después Jesús agrega sobre otros 18 personas que murieron al caerles encima una construcción. Entonces Jesús enfatiza que esto lo debían entender como una advertencia de juicio, hermanos, pues si no se arrepienten, todos sufrirán una suerte similar. Hermano, el arrepentimiento era un tema reiterativo en la vida pública de Jesús. Él no perdía la oportunidad para decirle a la gente: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué se predica hoy, hermano? ¿Se predica hoy el arrepentimiento en los púlpitos, hermano? Déjame decirte que en muchas partes no, hermano. Muchas veces hay muchos predicadores, hermanos, que consideran que ya no tiene caso predicar el evangelio del arrepentimiento, hermanos. Fíjate nada más. Hay quienes dicen que ya no está de moda predicar arrepentimiento, que la gente ya no quiere escuchar eso, hermanos, que la gente quiere oír de abundancia, que la gente quiere oír de prosperidad, que la gente quiere oír de milagros financieros, pero no de arrepentirse, hermano. Santo Dios. Imagínense nada más, hermano. Y esto está a flor de piel, en todos lados lo puedes ver, hermanos, a todos lados lo puedes ver. Déjame decirte que hay algunos dispensacionalistas, hermanos, que promueven la idea de que predicar arrepentimiento, mira nada más, viola el espíritu y el contenido del mensaje en el evangelio, que el Nuevo Testamento no impone el arrepentimiento como condición para salvación. Fíjate nada más, hermano. Estos maestros han cambiado el significado del arrepentimiento, quitándole sus ramas morales, considerando el arrepentimiento como tan solo un cambio de pensamiento sobre quién es Jesús. Sobre quién es Jesús, hermano. La pregunta es, hermano, ¿puede una dispensación invalidar las palabras de Jesús? Por supuesto que no, hermanos. Jesús dijo: arrepiéntanse o todos perecerán. Arrepiéntanse o todos perecerán. La predicación que no confronta al hombre con su pecado, hermano, invitándolo al arrepentimiento, da como resultado conversiones caducas, hermano, conversiones falsas, dicho de otro modo, convencidos y no convertidos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no hay evidencia de haber cambiado, no hay ninguna evidencia, no hay ningún fruto en su vida, siguen haciendo las mismas cosas, cometiendo las mismas barbaridades, pero están salvos en el nombre de la gracia, y la gracia, con la libertad que el Señor les dio, según ellos, no se ve ningún fruto de cambio en sus vidas, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Al primer viento en contra, hermanos, les sale la carnalidad. Se olvidan que realmente que tienen un Dios vivo, de quien dependen, que quien ve por ellos. Realmente se manifiestan los frutos, hermanos, de quien están dependiendo de una conversión falsa. Jesús usaba la palabra arrepentimiento como una invitación al repudio a la vieja manera de vivir y acudir a Dios en busca de salvación. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por haber fallado, es un cambio en la voluntad humana, es una decisión encaminada a abandonar toda injusticia y procurar hacer lo correcto, lo que Dios le agrada. Pensemos, hermanos, mire, que la suma de tu palabra es verdad. Repito, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir? Que toda la palabra de Dios es verdad. Y entonces, ¿cómo es posible que que haya gente que deje el arrepentimiento de lado? En Filipenses 2:13 dice que Dios es quien obra en nosotros, tanto al querer como el hacer para su buena voluntad, hermanos. Dios nos pone el querer y el hacer dentro de nosotros. Ahora vea esto. La Biblia nos dice que el arrepentimiento no es una obra humana, sino que es un don, es un regalo otorgado por Dios en su soberanía. ¿Y dónde podemos ver esto? En Hechos 11:18, hermanos, por darle un ejemplo. Dice: así que también a los gentiles Dios les ha dado el arrepentimiento para vida.
Mire lo que dice, arrepentimiento para vida. Hechos 5:31, a refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Miren nada más, para dar arrepentimiento por el don de arrepentirse. Con el versículo que empezamos, hermano, véalo, 2 de Timoteo 2:25. Quizás, miren nada más, quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. ¡Wow! ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos pone el querer y hacer arrepentirnos, hermanos. Dios, es un don el arrepentirse, hermanos. Es un don, hermanos. En los profetas, todos sin excepción, hermanos, exhortaban al pueblo diciéndole que arrepiéntanse y vuelvan a los caminos de Dios. Arrepiéntanse de sus malos pasos. Y es que arrepentirse, ¿qué es arrepentirse? Es cuando te das cuenta que eres culpable ante Dios, que eres pecador, que le has fallado, que en presencia de Dios estás desechado, hermano, y que mereces el castigo y que merecemos el castigo. Y es que déjame decirte, hermano, como dicen por ahí, y es que el nuevo reino no es para personas que quieren a Jesús, pero sin hacer ningún cambio en su vida. El nuevo reino es para quienes lo buscan de corazón y se esfuerzan por entrar en la puerta estrecha, hermanos. Los judíos tenían perfectamente claro el concepto de arrepentimiento cuando Jesús les hablaba acerca de ellos. Así que cuando Jesús hablaba de arrepentirse, ellos entendían a la perfección a lo que Jesús se estaba refiriendo. Déjame decirte que los rabinos judíos, sostenían que Isaías 1, del versículo 16 al 17, describían 9 actividades relacionadas con el arrepentimiento. Vamos a ver cuáles son. Acompáñame si puedes, hermano, o si no, después ve tú a la cita. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué dice? Leo textualmente, dice, lavados y limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. Aleluya, hermanos. Si te fijas, hermano, el arrepentimiento denota, no nomás es el querer, hay que hacer. ¿Recuerdas que hablamos que Dios pone el querer y el hacer? Tenemos que querer y después actuar. Hay que hacerlo, hermano, que se vean los frutos. En Crónicas 7:14, hermanos, también hay una descripción del arrepentimiento que dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, y mira, hermanos, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya, hermanos. Aleluya, hermanos. Hay una manera también muy fácil de entender el arrepentimiento, hermanos. ¿Y cómo? Mira esto, hermano. Cómo Dios valoró el arrepentimiento de Nínive. Cómo Dios lo vio. Acompáñame a Jonás 3:10, hermano. Creo yo que todos conocemos la historia de Jonás. Jonás fue enviado a predicar a Nínive, pero Jonás no quería ir porque sabía que si ellos se arrepentían, Dios los perdonaría y pues qué vergüenza, él quedaría mal. Pero es importante, hermanos, tú sabes que Dios lo obligó, fue y predicó y definitivamente el pueblo se arrepintió. ¿Y qué fue lo que pasó cuando el pueblo se arrepintió? En Jonás 3:10 textualmente dice así, Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que tenía para ellos.
Veas la palabra, hermano. Hicieron, bola entre comillas, denota que hay que accionar, hay que hacer algo, hermanos. Algo, no solo pensarlo, sino hacerlo. Si el arrepentimiento es auténtico, se puede esperar que ofrezca resultados visibles. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento, hermano? En Lucas capítulo 3, nos habla de esto. Vea el versículo 8, dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Wow, mire qué interesante, hermanos. Primero Juan, aquí es Juan el Bautista el que está diciendo que hacer frutos de arrepentimiento, y que no nos engañemos a nosotros mismos pensando: acabo soy salvo, acabo yo ya acepté a Jesús y no necesito arrepentirme de nada. Qué equivocados, hermanos. Mire, textualmente dice: no comiences a decir dentro de ti mismo: tenemos a Abraham por padre, como en el caso de la idea de los judíos. En esta cosa podemos decir: tenemos la gracia que nos salva. No, hermanos, cuidado. La gracia correcta va acompañada de arrepentimiento, hermanos. Va acompañada de arrepentimiento. Mire, hermano, vea el versículo 12. Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Publicanos eran prestadores de dinero, hermano. Y le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para arrepentirse, para tener un arrepentimiento? Y mire lo que él les contesta. Dice: no exijas más de lo acordado, no cobres más de lo permitido, no exijas más de lo que está ordenado. En el versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les contestó Juan: no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Si se fija, hermano, siempre tiene que ver la intención, pero no nomás quedarnos en la intención, sino hacerlo, llevarlo más allá, que se vean, que se exterioricen los frutos, hermano, que se exterioricen los frutos, hermano. Mira, hermano, cuando Pedro hizo la invitación evangélica en Pentecostés, en la primera evangelización pública de la era de la iglesia, el arrepentimiento estaba en el centro de su mensaje. Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, gritó Pedro. Eso está en Hechos 2:38. Déjame decirte, hermano, ninguna evangelización que omita el arrepentimiento puede llamarse con propiedad evangelio, hermano, porque los pecadores no pueden acudir a Jesús sin un cambio de corazón, mente y voluntad. Mira, en Mateo 21 hay una parábola de Jesús que ilustra la hipocresía de una fe sin arrepentimiento. Mateo 21, versículo 28, la parábola de los dos hijos. Dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron los fariseos. Dijeron: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Alabado sea el Señor. Este relato, hermano, aquí Jesús describe dos tipos de personas religiosas, hermano. Los que dicen ser obedientes, pero en realidad son rebeldes, y los que empiezan siendo rebeldes, pero se arrepienten, hermanos. Los fariseos no se veían a sí mismos como pecadores y desobedientes.
Los fariseos vivían en la ilusión de que Dios todo les aprobaba. Aquellos fariseos eran, como muchos lo son hoy, que dicen que creen en Jesús, pero se niegan a obedecerle. Su fe es vana, a menos que se arrepientan. Cuando Jesús dice que los publicanos y las prostitutas entrarían más fácilmente en el reino de los cielos que los fariseos, Jesús estaba refiriendo a que los publicanos y las prostitutas estaban más dispuestos a reconocer sus pecados y a arrepentirse de ellos. No hay salvación sin arrepentimiento, hermanos. Hay muchos hoy que oyen la verdad de Cristo e inmediatamente responden como el hijo que dijo que obedecería y no obedeció. Su respuesta positiva a Jesús no los salvará, hermanos. El fruto de sus vidas muestra que no se arrepintieron realmente. Pero hay otros que dan la espalda al pecado, a la incredulidad y a la desobediencia y aceptan a Cristo con toda obediencia, con un arrepentimiento genuino en su corazón, produciendo frutos de justicia, hermanos. Hay pastores que definen este tipo de gracia como gracia barata, hermanos. ¿Qué es la gracia barata? La gracia barata como doctrina es aquella que profesa que el perdón de los pecados, que es por medio del amor de Dios, que el amor de Dios cubre sus pecados de los que no se arrepienten y de los que no desean liberarse, negando a sí mismo la palabra de Dios. Eso es una gracia barata. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador, hermanos. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, hermanos. Siendo que verdaderamente la gracia por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, la verdadera gracia, en la libertad de la gracia debe de conducirte al más estricto seguimiento de Jesús, apegado a sus mandamientos, apegado a sus preceptos, a todo lo que Él predicó y enseñó. Yo soy el camino, yo soy la puerta, decía Jesús. Amén, hermanos. Hay que apegarnos a Él, sus mandamientos, apegados a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus leyes, a su enseñanza, hermanos. No puede ver un verdadero evangelio el que predicó Jesús, el que Jesús presentó, si no hay arrepentimiento. Necesitamos, hermanos, poner atención en qué estamos escuchando, hermanos, qué estamos viendo. Estar atentos, necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos leerlos, que el Espíritu Santo, hermanos, nos revele y nos dé el discernimiento para poder entender. No podemos ser salvos, hermanos, con solo recitar unos versículos, hermanos, y creer que sí pasó lo que dice en esos versículos. No, hermanos, necesitamos primeramente que Dios nos dé, clamarle al Señor que nos dé el don, hermano, de podernos arrepentirnos, que ponga en nosotros el querer y el hacer, arrepentirnos, de enmendar nuestros caminos, de enmendar nuestra vida, dejar los malos caminos, Señor, dejar los malos caminos y volvernos a la senda del bien, para ser aceptos para el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, hermanos. Esta es mi oración para ti, que el Dios Todopoderoso nos dé el discernimiento y ponga el don en cada uno de nosotros de arrepentirnos y de hacer lo correcto para poder apegarnos a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos. Que el Señor te bendiga y te guarde, hermanos. Amén y amén.